Qué semana más interesante. De repente tuvimos una semana súper interesante. Primero vamos a analizar procesadores, un poco lo que estamos esperando, que hay retrasos. Bueno, vamos a analizar un poco eso rápidamente. Pero además tenemos dos elefantes en la habitación esta semana. Primero, PlayStation 5 Pro, que hizo su aparición, que no está exenta de polémicas ni mucho menos, vamos a hablar de eso, y además Apple, que presentó entre otras cosas el iPhone 16. Y sobre ese tema no vamos a repasar las características del iPhone, pero sí vamos a hablar de dos temas que a mí me interesan / preocupan, y también algunas novedades de hardware. Así que los próximos minutos de nuestras vidas está patrocinados por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas tipo Office. Yo, por ejemplo, compré el Windows 10, Windows 11, pero no te olvides que estas serían las versiones OEM. Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC. A diferencia de las otras claves, no lo ataríamos al usuario. Acordate que con el código Monster puedes tener hasta un 25% de descuento. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Abajo te dejo los enlaces de todo, echale un vistazo que siempre hay algún descuento, pero además añadile Monster para tener un 25% extra de descuento. Y ahora seguimos, pero antes... Gracias, GVG Mall. Bueno, la primera noticia vamos a repasar rápidamente un poco lo que ya hablamos más de una vez en plan especulativo de lo que va a ser los futuros chips para la handheld. AMD prepara Ryzen Z2, nuevo chip top para consolas portátiles. Bueno, realmente el artículo divaga un poco con lo que fue la implementación de Ryzen en la Asus ROG Ally, por ejemplo, en la Steam Deck, pero nos destaca más en concreto lo que era la versión específica de chip que utilizó primero la Asus ROG Ally y después la Lenovo Legion Go, que era el procesador Z1 Extreme. Procesador evidentemente que ya conocemos todos, pero que por lo visto hay rumores, como era obvio de pensar, que se va a hacer una versión de ese procesador llamado Z2, que estos serían los últimos procesadores de AMD, Strix Point, basados en arquitectura Zen 5 para lo que es la parte de la CPU y RDNA 3.5 para la parte de la iGPU. Hasta ahí estamos. Lo bueno que estos procesadores, a diferencia de la pasada generación que eran 8 núcleos, 16 hilos, estos estarían compuestos por núcleos híbridos. Contaría con 4 núcleos Zen 5 normales y 8 núcleos adicionales Zen 5C, que recordemos que estos Zen 5C son exactamente igual, lo único que bustean un poco menos, pero en arquitectura es exactamente igual, dándonos un total de 12 núcleos. Pero además se incrementa la iGPU, pasando de 12 unidades de cómputo RDNA 3 a 16 unidades de cómputo RDNA 3.5. Y en cuanto a este artículo, poco más. Va a ser un salto importante, ¿por qué? Porque incrementa en 4 las unidades de cómputo. O sea que ya ahí vamos a tener un incremento. Además, mejoró la arquitectura, pasando de RDNA 3 a 3.5. Hasta ahí estamos. Vamos a tener un incremento aproximado de un 30%. Y básicamente, como vimos en este vídeo, va a ser la CPU que compita con Lunar Lake. Así que ahí tenemos batalla. Pero una batalla que no se sabe bien cuándo empezará, porque por otro lado, ¿por qué no vemos portátiles con CPU Zen 5 Strix Point en las tiendas? Los fabricantes critican a AMD. ¿Es un socio mediocre? Bueno, por lo visto AMD está teniendo problemas con estos nuevos Strix Point, con los procesadores que acabamos de hablar. Los fabricantes de portátiles culpan a AMD de los problemas y algunos leakers lo tachan de socio mediocre. Y debajo nos comentan que para entender qué está pasando, un fabricante que no ha sido desvelado, pero se toma como importante, deslizó las siguientes declaraciones a los compañeros de Computer Base. En las conversaciones con los numerosos fabricantes en la IFA 2024, también quedó claro que AMD sigue luchando con muchos problemas, que la empresa ha tenido durante años. Esta es una de las razones por las que casi nunca se presentan nuevos portátiles con chips AMD en la feria. AMD sigue sin poder entregar suficientes chips y, sobre todo, con rapidez, un problema persistente que se conoce desde hace una década. Por eso, muchos de los grandes OEM no han seguido adelante con la ampliación de sus carteras hacia AMD, ya que no habría perspectivas de recibir grandes cantidades de chip de AMD rápidamente. Y continúa el artículo diciendo ¿qué está pasando con los portátiles de AMD? Y nos vienen a decir que, claro, no hay respuesta concreta, solo conjeturas y especulaciones. Y una de esas especulaciones es que Intel tiene contratos de exclusividad con los fabricantes a cambio de suministro y precios inferiores. Y también se rumorea, y esto viene de hace tiempo,
que Intel emplea tácticas diversas para evitar que los fabricantes se vayan con AMD. Pero como nos aclaran después, es que todo esto no se ha demostrado nunca. O sea, evidentemente. También está lo que pida la demanda. La demanda lleva años pidiendo chips de AMD. Por eso todos los mini PC, las handheld y todo lo que funcionó lleva chips de AMD. O sea, el mercado, esto me parece un poco ridículo, porque el mercado se termina imponiendo. Y cuando lo querés hacer pese a mercado, pues no vendes nada. Léase MSI Clo, la 1. O sea, que en fin. Pero por otro lado, otro que no va a llegar a tiempo, que también se retrasa. Intel retrasa por segunda vez sus nuevas CPU Gaming para PC Core Ultra 200K, Arrow Lake S. Bueno, ya llevamos varios retrasos y bueno, el artículo nos empieza a hablar de la salida de los Ryzen 9000, etcétera, etcétera, y que ahora nos encontramos con un nuevo retraso de una semana. Filtradores como The Moore's Law is Dead anuncian características y especificaciones de esta CPU mientras esperábamos por su aparición real. Y esta aún no ha ocurrido. Se esperaba que estos procesadores Intel Core Ultra 200K lleguen el 10 de octubre, pero el mes pasado se hizo público un retraso en el que las CPU acabarán llegando el 17 de octubre, para coincidir con el lanzamiento de las placas base Z890. Y ahora tenemos nuevas noticias, pues HKEPC o GPC en X publicó que hay otro retraso más y que el lanzamiento oficial de Arrow Lake ocurrirá el 24 de octubre. Y en cuanto a precios, estos se han ido filtrando que serían similares a lo que serían los 14.900, 14.700 y qué sé yo. Pero bueno, precios los iremos viendo más adelante. Y como especula el artículo y también especulé yo en algún Monster News atrás, probablemente sean muy potentes y muy buenos en gaming, mejores que los Ryzen 9000, pero inferiores a los Ryzen 9000 X3D. Ojo, cuidado, o sea que yo estos Arrow Lake los quiero ver, me gustaría ver la comparación, por lo menos con el 7800 X3D, a ver dónde se quedan. ¿Van a ser buenos procesadores? Probablemente sí. ¿Van a tener buen desempeño? Probablemente sí. ¿Van a ser mejor que los 9000 normales o los 9000X? Probablemente sí. Pero que los X3D son palabras mayores. Que dicho sea de paso, me hace gracia cuando cada vez que hablo de procesadores, sobre todo cuando hablo bien de procesadores de Intel, cosa que llevamos tiempo sin hacerlo, te ponen lo de fanboy. A mí me hace una gracia esto de los fanboy. O sea, ya que vos pienses que uno porque habla así es fanboy de algo y tengas la necesidad de escribirlo abajo en un comentario de YouTube, analizá si vos no sos fanboy de algo. O sea, ¿quién es el fanboy? Yo puedo tener preferencias de unas marcas, más, menos, pero en determinados productos, no en todo. Es muy raro. ¿Qué marca a vos te gusta para todo y es genial en todo y es buenísima en todo? No existe. Pero esto de los fanboys, la verdad, bueno, a mí me hace mucha gracia. Pero siempre en todos los vídeos de procesadores, siempre, primero que son los que más comentados, o sea, que levantan pasiones. Y segundo, siempre hay uno dejando el comentario del fanboy. Bueno, en fin. Pero cambiando totalmente de tema, ya vamos a dejar de hablar de procesadores, o por lo menos de procesadores de PC, tenemos el elefante número uno en la habitación. La PlayStation 5 Pro de Sony costará $699 y se lanzará el 7 de noviembre. Bueno, esa es la primera primicia, que esto se traduce $100 arriba. Acá va a estar prácticamente 800 euros. Sin dar muchas más vueltas, porque habrás visto mucho ya de esto. Bueno, como toda la presentación de Sony, que por cierto fue una presentación media rara y escueta, a la par que sorpresiva. Pero bueno, al margen de eso, ha dado muchísimo que hablar. Primero vamos a repasar un poco qué es lo que tiene y después la reacción de la gente. En cuanto a unidades de cómputo, que es lo que vimos con los Strix Point, que tienen 16, bueno, la nueva PlayStation 5 Pro tendría hasta un 67% más de unidades de cómputo que la PlayStation normal. Una velocidad de memoria más rápida, hasta un 28%, etc. Pero lo más relevante de todo, bueno, son varias cosas, pero bueno, lo más relevante a nivel técnico, ese 67%, nos da que tendríamos 60 unidades de cómputo. Tenemos un mejor ray tracing y un mejor rescalador. Eso es básicamente la mejora. Ahora vamos a entrar en detalle. Primero, que sigue teniendo la misma CPU, basada en arquitectura Zen 2. Eso a nivel PC es bastante viejo,
pero tampoco es trágico, sobre todo para las frecuencias que manejan las consolas. No es tan comparable lo que está buscando una consola que lo que está buscando un PC. Pero bueno, por un lado tenemos ese híbrido, Zen 2 mezclado con estas 60 unidades nuevas de cómputo RDNA 3. Además de esto, que sería lo obvio, tendrían Wi-Fi 7 y almacenamiento de 2 terabytes. Bueno, hasta ahí más o menos tenemos las diferencias técnicas, pero estamos hablando de un producto que en euros son 800 euros. Ojo, pero no se queda ahí, porque evidentemente esta versión nueva vendría sin el lector de Blu-ray, que hay que sumarle, y sin el pie. O sea que son cosas que el pie creo que son $30, una cosa así. Pero bueno, son cosas para sumar. Al final, como siempre en estos artículos, nos ponen esta tabla y nos muestran tanto la PlayStation 5 como la Xbox. En CPU tenemos exactamente la misma CPU en la Xbox que en esta nueva PlayStation 5 Pro. Y acá vamos a lo lindo, las unidades de cómputo. La arquitectura, bueno, está por confirmar, pero probablemente sea RDNA 3 en vez de RDNA 2, como tenía la pasada PlayStation y Xbox. Si bien está muy bien que tenga 60 unidades de cómputo, eso con rescalado nos va a dar los supuestos 8K 30 FPS que nos dice Sony, evidentemente eso es todo con rescalado. Esta máquina funciona muy bien de forma nativa a 1440, todo el resto después es escalado, o sea que, pero bueno. Entonces son las fantasmadas un poco de las consolas, pero bueno, ahí está, tiene mejor rendimiento y genial. Es casi el doble de lo que tenía la Sony PlayStation pasada en cuanto a unidades de cómputo. La pasada tenía 36 unidades de cómputo, pero es que la Xbox tenía 52 unidades de cómputo. Entonces, en comparación de la Xbox, tampoco es tanto. Lo que sí está bueno es que tenga 2 terabytes. Y acá tenemos dos cosas para analizar con esto de las unidades de cómputo, que quedémonos. Xbox, 52 unidades de cómputo. PlayStation 5 Pro, 60. ¿Qué tenemos en APU? Bueno, en APU tenemos las Strix Point, que llegarían a 16 unidades de cómputo. La APU que vimos, que van a ser para las consolitas estas. Está bien, será menor que la PlayStation. Y la que estamos esperando, que sería Strix Halo, que sería las que reventaría la Strix Point esta, por ejemplo, vendrían con 40 unidades de cómputo. Es decir, que se nos acerca muchísimo. Sobrepasa la PlayStation normal y se nos acerca más o menos bastante a esta. Queda por detrás, pero se acercaría bastante. Y estas 60 unidades de cómputo serían exactamente iguales a las que tendría, por ejemplo, una 7800. ¿Qué pasa? La 7800 maneja su memoria GDDR dedicada, no la compartiría, en el caso de las consolas la comparte con la CPU, cosa que está muy bien que comparta una GDDR y no una DDR normal. O sea que genial, va a ser más rápido, le va a beneficiar bastante a la CPU, genial. Pero tenemos que tener en cuenta eso. O esta gráfica, que sería la nueva, 780M, que sería la parte móvil, también tendría 60 unidades de cómputo. O sea que con eso tenemos la misma performance. Eso por un lado. La gráfica de escritorio sale unos 500 euros. O sea que más o menos para que tengamos un poco un vistazo de cómo se sitúa esto a nivel hardware. Y claro, ¿cómo se tomó esto la gente? Bueno, eso es lo que viene ahora. Porque por otro lado, Sony recibe el mayor hate de su historia con PlayStation 5 Pro. Más de 128.000 dislikes en menos de 24 horas. Evidentemente, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, a varias cosas. Primero al injerto de Zen 2 y RDNA 3 supuestamente. Pero al margen de eso es el precio. Como empieza el artículo, PlayStation 5 Pro solo tiene un problema, su precio, y es que la consola de Sony es extremadamente cara. Y se está apoyando en el hecho de que los fabricantes de hardware, en concreto los de la tarjeta gráfica, suben el listón de precios en sus modelos de gama baja, donde apenas se pueden encontrar gráficas decentes por debajo de 300 euros. Bueno, esto es relativo. Además, la RAM aumenta su velocidad un 28% para solventar las necesidades de la iGPU, lo que eleva el rendimiento un 45%, como vimos. Y gracias a las mejoras de arquitectura, RDNA 2 versus RDNA 3.5, el rendimiento en Ray Tracing también puede escalar hasta el triple. Y claro, nos deja la pregunta final, ¿justifica dicho precio por una mejora sustancial que solo actualiza 2 de las 3 partes implicadas? Para los usuarios no. 89.000 likes versus 128.000 dislikes. Así lo confirman. Y subiendo.
aquí se puede especular con muchas cosas. Estamos en la famosa batalla consola versus PC, que ya todo lo que lleva una consola prácticamente es PC. Pero bueno, ya es comparable, ya se puede más o menos comparar, pero siempre tenemos que tener en cuenta un poco eso. ¿A qué apunta? ¿A qué tipo de público apunta una consola y a qué tipo de público apunta un PC? Si es para armarte un PC gamer versus los 800 euros de consola PlayStation, yo evidentemente me voy para PC, sin ninguna duda. De hecho, está este vídeo de J2Sense, que bueno, se arma un PC con una 3060, qué sé yo, le termina saliendo los 700 y pico de euros, pero con 1 terabyte. Y claro, a todo esto hay que sumarle a la Sony la base y qué sé yo. Y si vemos a resultados reales, sin rescalado, o dándole rescalado, en este caso con DLSS, porque elige una Nvidia y no una gráfica de AMD, pero bueno, para el caso sería lo mismo. Si incluimos todas las técnicas de rescalado y la potencia bruta, pues vamos a tener una máquina más o menos igual con un PC, o sea, prácticamente igual, e incluso que rinda un poco mejor que las consolas. ¿Qué pasa? No tenemos la comodidad de las consolas, eso de encender y jugar el plug and play todavía sigue estando del lado de las consolas. Ya en PC igual, te armás un PC sencillo y tampoco tenés muchos problemas de nada, ni de incompatibilidad. Pero bueno, PC es PC, consola es consola. No sé, ¿a vos qué te parece? ¿Vos pagarías esta locura por PlayStation? Yo no, pero bueno, no sé, dejadme por ahí. Como diría una gamer... Para vosotros, jugadores, qué asco. Pero por otro lado, cambiando totalmente de tema, nos vamos a hablar un poco del iPhone. ¿Y qué está pasando acá con iPhone Europa? Vamos a tener una versión de los iPhone 16 para Europa y otra para el resto del mundo. Y en la de Europa salimos perdiendo. Bueno, evidentemente está totalmente castrada la versión de Europa con todo lo que es inteligencia artificial. Porque ya sabemos que esta cruzada con Europa, con la tecnología, bueno, ya viene de lejos, con regular absolutamente todo. Y como dijo hace poco Draghi en un informe, que andás a ver lo que le habrán pagado para hacer ese informe, que ya lo viene diciendo todo el mundo hace años ya, que Europa se está quedando atrás totalmente de la innovación. Bueno, lo dijo Draghi ahora y se le está tomando un poco más en serio. Pero es un poco esto. En la Unión Europea no tendremos acceso inicial a Apple Intelligence y no hay fecha estimada para dichas opciones. Se pierden además otras opciones de software interesantes, como el mirroring de los iPhone en los Mac. Las opciones de inteligencia artificial de Apple no estarán disponibles inicialmente ni en España ni en el resto de los países de la Unión Europea. La compañía lo anunció hace semanas, inicialmente en las notas de la versión beta para desarrolladores de iOS 18.1, donde se indicaba que Apple Intelligence no estará disponible actualmente en la Unión Europea ni en China, o como muchos lo llaman, China. La DMA como excusa. La empresa explicó en junio que no ofrecerá las opciones de Apple Intelligence en la Unión Europea debido a las incertidumbres regulatorias que implica la Digital Markets Act. Según los responsables de Apple, nos preocupa que los requisitos de interoperatividad de la DMA puedan obligarnos a comprometer la integridad de nuestros productos de forma que se pongan en peligro la privacidad de los usuarios y la seguridad de los datos. La empresa, como es obvio, quiere evitar posibles conflictos con la regulación y no ofrecerá ni Apple Intelligence ni otras nuevas opciones de software en el iPhone. Y si no viste la presentación, míratela, que estos nuevos iPhone están bastante buenos, están muy buenos. La cámara sigue siendo top totalmente. Tiene el nuevo botoncito ese áptico que está muy bien. Pero bueno, además de eso, claro, vos te imaginate, te estás gastando 1.500 euros en un dispositivo que prácticamente lo nuevo, bueno, aparte del incremento de velocidad por el nuevo chip A18 y qué sé yo, pero que lo nuevo, donde está enfocado el mundo, que es la inteligencia artificial, en Europa no. Y en definitiva, te vas a comprar un iPhone, que sepas que el 30% de lo que te ofrece no lo vas a tener si vivís en Europa. Y así con todo. Copilot Plus PC, como vimos recién, tampoco. Es una cosa que todo Windows en el mundo lo tiene, menos en Europa. ¿Por qué? Porque nos protegen y nos quieren. Y lo que más me revienta todo esto es que ni los propios desarrolladores, punteros en inteligencia artificial, saben del todo cómo va a terminar esto, si va a terminar, para dónde está apuntando. Pero bueno, hay que ir probando y hay que ir viendo. Es que si no probás, nada. Y Europa está totalmente afuera
de lo que es inteligencia artificial. O sea, es como un poco lo que decía aquel filósofo. Nadie tropieza mientras estás acostado en la cama. O como decía mi abuela, el que no hace nada no se equivoca. Chao.